Bien amigos, continuamos con las noticias, pero esta vez vamos a hablar de las noticias deportivas a todos los amantes del fútbol peruano. ¿Por qué? Porque en estos momentos ya estamos acompañados de Felipe Quelopana, él es periodista de Perú 21. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Felipe? Muchísimas gracias por la bienvenida, muchísimas gracias a todos los lectores, seguidores de Perú 21 y nada, para hablar de lo que necesites, Mayra. Muy bien. La noticia que nos vienes a contar es básicamente revelar las razones por las cuales Renato Tapia ha renunciado a la selección peruana, que es una situación un poco similar a la del otro jugador Cueva. Claro, primero habría que señalar que Renato Tapia ha sido ampliamente criticado en redes sociales en su mayoría y también por algunos sectores de la prensa por haber renunciado, ¿no? Porque esto del fútbol mueve pasiones, ¿no? Mueve pasiones y por ende la noticia renuncia a la selección peruana, todos, no quiere a su país, no ama a su país, ¿no? Y detrás de eso, hay una razón que es más que todo laboral, ¿no? Uno puede querer muchísimo a su país, pero si uno no trabaja, no tiene con qué sustentar a la familia, ahí ya la situación se complica un poco o bastante en determinados casos, ¿no? Y lo de Renato Tapia es básicamente que él tiene contrato aún vigente con el Celta de Vigo de España hasta el 30 de junio. Hasta el 30 de junio tiene contrato y la selección peruana todavía le falta el amistoso contra El Salvador el día de mañana, le faltan los 3 partidos ante Canadá, Chile y Argentina en la Copa América. Todo eso es hasta antes del 30 de junio. En teoría, si le ocurriese algo a Renato Tapia en ese tiempo, el Celta de Vigo, su club, su centro de trabajos, aquí hay que mezclar un poquito las cosas y darnos cuenta que el club, ese club por el que hinchamos, por el que vamos a alentar y todo, es un centro de trabajo. Es un centro de trabajo. Como para ti, para mí es Perú 21, para Renato Tapia es el Celta de Vigo. Entonces ese club, como a todos los trabajadores, les cubre un seguro, que es distinto al seguro de salud. El seguro de salud te cubre la gripe, te cubre alguna enfermedad y todos pagamos para que se nos cubra eso, ¿no? Pero los jugadores, al tener un trabajo de riesgo, como te comentaba en la previa, a nosotros mientras estamos escribiendo, entrevistando, nadie viene y nos patea, nadie nos mete un golpe, no tenemos un trabajo entre comillas de riesgo, ¿no? Como periodistas los riesgos son otros tal vez, pero ellos sí es un deporte de contacto, entonces ante eso ellos tienen un seguro especial, una póliza especial que los protege precisamente a si le rompen la pierna, si se les lesiona el brazo, qué sé yo, ante todo eso. Y Renato Tapia a partir del 1 de julio ya no lo tendría. Se le pidió a la federación, era una noticia, se sabe que su contrato vencía hace años, se sabe o por lo mínimo hace meses, se sabe que su contrato vencía y la federación simplemente con promesas, le dijo, sí, no pasa nada, lo vamos a conseguir, pero ante esa inseguridad laboral, es que Renato Tapia sopesa las cosas y decide no abandonar a su país, sino decide resguardar su trabajo, ¿no? Que al fin y al cabo es su herramienta, ¿no? Para conseguir el pan de cada día. ¿Pero qué pasa con Cueva? Cueva, ahí viene un caso que se ha relacionado bastante, ¿no? Porque mientras por un lado Renato Tapia dice, no, yo voy a estar sin equipo, entonces no tengo esta cobertura ante lesiones graves. Y ojo, que esta cobertura es muchas más cosas que, por ejemplo, se rompe la pierna. Ojalá que no le suceda ni en la selección ni en ningún lado, ni a él ni a otros jugadores, pero si se fractura, se rompe algo, no solo es la cirugía, Mayra, sino también es la rehabilitación, las terapias, todo lo que viene después de la cirugía, que de por sí la cirugía ya es cara, ¿no? Porque a un jugador de la talla de Renato Tapia jugando en Europa, jugando en un club que se mantiene en primera división, entonces no lo vas a operar en cualquier lado, ¿no? Lo tienes que operar en sitios acorde a su prestancia, ¿no? Entonces, en ese punto es la cirugía, que es carísima, la rehabilitación, las terapias que tú comentas, y no solo eso, porque como lo comentaba ahí un poco en off,
si tú y yo nos fracturamos las piernas, podemos seguir trabajando, Claro. ¿no? Es más, ahorita tú y yo podríamos estar sentados aquí enyesados y seguimos trabajando. Pero Cueva se ha Ellos retirado. no, Cueva no tiene equipo, no tiene equipo. Desde el año pasado terminó con Alianza Lima su contrato en diciembre del 2023, no tiene equipo, pero ¿cuál es la diferencia ahí? Ahí te mencionaba cirugía, terapia, rehabilitación y lo más importante, y ahí viene la diferencia, cuando hablaba con el señor Julio García, el abogado representante de Cristian Cueva, de Paolo Guerrero, él me comentaba que la diferencia sustancial entre ambos casos es precisamente el salario. Cristian Cueva, como ya está sin equipo, si Cristian Cueva se lesiona, simplemente se le cubre, simplemente entre comillas, se le cubre la cirugía y las terapias. La cirugía obviamente en algún centro médico de talla internacional, y las terapias pueden ir en la Videna, ¿no? Tranquilamente con el preparador físico de la selección. Entonces ese es el gasto si es que a Cristian Cueva le pasase algo malo defendiendo a la selección peruana. En cambio, con Renato Tapia, si él se lesiona defendiendo a la selección peruana, sería la cirugía, hasta igual que Cueva, la terapia igual que Cueva, y los salarios. Los salarios, ahí viene la diferencia, y esa diferencia más o menos, Mayra, para que te hagas una idea y todos los lectores, seguidores de Perú 21, 80,000 y 100,000 dólares, 80,000 y 100,000 dólares mensuales, entonces esa diferencia es el pequeño, entre comillas, problema, el pequeño detalle entre el caso Cristian Cueva y Renato Tapia. Muy bien. Todos los detalles, por supuesto, en Perú21.pe, ¿sí o no? Así es. Pueden leer la entrevista completísima con el doctor Julio García, representante de Cristian Cueva, y de Paolo Guerrero en Perú21.pe, y muchísimas notas más, Mayra. Muy bien, entonces nosotros vamos a regresar con otras informaciones.